Esta noche, avanzar a una plataforma digital que permita legislar a distancia es uno de los objetivos del senador Eduardo Ramírez, quien preside la mesa directiva del Senado. Y también vamos a hablar de la importancia del órgano regulador de la televisión y la radio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y no se pierda la entrevista con la diputada Rocío Barrera, quien es la presidenta de la Comisión de Gobernación y nos va a platicar sobre los grandes pendientes legislativos. Desde las cámaras comenzamos. Y el senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva del Senado, se sentó con los 46 titulares de las comisiones para poder platicar sobre la relevancia y sentar los planteamientos legales para poder sesionar a distancia. El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Eduardo Ramírez, sostuvo una reunión virtual con los titulares de las 46 comisiones que integran la Cámara Alta. La finalidad, migrar el trabajo legislativo a plataformas digitales ante la pandemia sanitaria. Hay preocupación por la salud de los senadores y senadoras, hay preocupación por la familia. El desplazamiento que tienen muchos de ellos es tomar a veces por carretera o por avión y se vuelve un tema de temor para el Senado de la República. Pero también hay la disposición de poder emigrar a las plataformas digitales, votar legislaciones, votar nombramientos, votar y trascender en la vida nacional en aquellos asuntos que son de interés público. El senador Eduardo Ramírez habló de las coincidencias entre fracciones parlamentarias al respecto de este tema. Y por ello creo que existe un consenso para poder llevar a cabo un Senado virtual a partir de esta reunión y sobre todo que no exista una parálisis legislativa ni por la pandemia ni por los procesos electorales. El periodo ordinario de sesiones inicia el próximo 1 de febrero y entre las prioridades de la Cámara Alta se encuentra la reforma en materia de justicia, la discusión sobre outsourcing y más de 80 nombramientos de magistrados, comisionados y enviados diplomáticos, entre otros. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Los temas del Poder Legislativo están para este año enfocados en la pandemia. El manejo presupuestal para el sector salud se ha convertido en el interés fundamental para materialmente todas las fracciones parlamentarias. El senador Erandy Bermúdez del Partido Acción Nacional nos relata las prioridades de la fracción parlamentaria blanquiazul para enfrentar los efectos colaterales a los sanitarios por el COVID-19. Y esos efectos son precisamente los efectos económicos que afectan a todos los mexicanos. Se pretendía que el día 15 de enero hubiera un periodo extraordinario para tratar el tema de la ley de la Fiscalía General de la República, hacer algunas modificaciones a la ley orgánica de la Fiscalía. Un servidor ahorita como coordinador en funciones, con la renuncia del coordinador Curi, platiqué con el senador Monreal, platiqué con los demás compañeros coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para manifestarle la intención del grupo de no asistir por dos temas. Primero, el tema de la contingencia sanitaria, que la autoridad federal dice que no podían hacerse este tipo de reuniones con más de 50 personas, se tendría que movilizar no solamente a los senadores y senadoras, sino a todo el aparato que trabaja en el Senado de la República y se estaría poniendo en riesgo a mucho personal administrativo, asesores, para un tema, hay que decirlo, un tema que no tenía un final. Por eso es que importante, en el periodo ordinario se va a tocar este tema que hay que decirlo. Es un dictamen que después pasará a la minuta a la Cámara de Diputados para poder ser discutido. Nosotros en la agenda legislativa tenemos nuestras prioridades, que es el tema de la salud. Seguiremos insistiendo en que aumente el presupuesto, ya no solamente por el tema de las vacunas, ahora con el tema de COVID, que también hay que decirlo, el gobierno federal se ha reservado por 5 años la información referente a la compra y manejo de las vacunas de COVID-19. También con ese tema, el tema de la salud,
el poder incrementar el presupuesto para los grandes guerreros que tiene este país, que tiene México hoy en día, que son nuestros doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, personal paramédico, todos los que están arriesgando y dando su vida por todos nosotros, que pueda otorgarse no solamente más recursos para ellos, sino para el equipamiento. México, desgraciadamente, es el país que más muertos ha tenido en el tema del personal médico o del personal que está en este campo de batalla. Entonces hay que reconocer el tema económico para reactivar nuestra economía en el país. Vemos los estímulos fiscales que están dando incluso en El Salvador. Ya no digamos Estados Unidos y Canadá, pero incluso El Salvador, y una muestra importante es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos quiere inmunizar a toda su población en 3 meses, 300 millones de ciudadanos americanos, inmunizarlos en 3 meses. Y México nos vamos a tardar hasta finales del 2022. Digo, llevamos 0.36% de personas solamente vacunadas, y con el esquema que han presentado, pues estaríamos a finales del 2022, que eso también es un punto importante para reactivar la economía de las mexicanas y de los mexicanos, el que podamos regresar a la vida normal. El día de ayer que toma posesión el presidente Biden, se abre una nueva era. Cómo desde el Senado de la República mostramos a Estados Unidos que el Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Senadores que lleva la política exterior, somos un peso distinto. Aunque haya senadoras y senadores de mayoría de Morena y sus aliados, tenemos que mostrarle a Estados Unidos que somos este peso distinto y que tenemos que trabajar como tal, como poder distinto al poder ejecutivo, para mantener la relación con nuestro primer socio comercial, al cual le exportamos o nos compra el 80% de los productos. O sea, es fundamental restablecer la relación con nuestro país vecino del norte. Además de la salud, la Agenda de Acción Nacional en el Senado de la República se enfocará en apoyar al gobierno federal para mantener una excelente relación con el gobierno de Joe Biden. No se debe olvidar que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y al mismo tiempo nos unen y compartimos intereses afines en materia de salud, seguridad, migración y sobre todo 3,000 kilómetros de frontera. Mirar al norte será una de las prioridades del Poder Legislativo mexicano. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con Alicia Salgado, quien nos va a platicar cómo funciona el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Ayer finalmente tomó posesión John Biden como presidente de los Estados Unidos, y esta es una noticia relevante para nosotros porque junto con esta instauración ha presentado o ha empezado a enviar una serie de iniciativas al Congreso de los Estados Unidos que tendrán de alguna manera repercusión en nuestro país, tanto en todo su programa migratorio, su programa de contención de COVID, el programa de apoyo a la reactivación económica, que es de 1.9 trillones de dólares, es extraordinario, y otras medidas que tienen que ver con los cambios legislativos que introdujo la administración Trump para detener la transición energética en todo el sistema de transporte de los Estados Unidos, público y privado, y también en la producción eléctrica de ese país. Traemos esto a colación porque fíjate que en México se ha desatado una polémica importante a raíz de alguna misiva enviada por los 3 de los ex secretarios de Estado de la administración Trump, y también por las declaraciones que ha hecho el presidente López Obrador sobre la posibilidad de que desaparezcan órganos autónomos. Sin embargo, él mismo, el presidente, ha rectificado esta decisión una vez que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que apenas ha tomado posesión hace unos días como tal, le entregó una carta, esto lo reveló en la conferencia de prensa de este miércoles, en la que le dice que los compromisos asumidos en materia de Tratado de Libre Comercio, pues claro que deben cumplirse, y 2 de ellos importantísimos fue el mantenimiento y la preservación de los organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la COFESE, la Comisión Federal de Competencia. Uno, particularmente toda la inversión norteamericana que se ha asentado en nuestro país y toda la relación de
telecomunicación norteamericana está justamente regulado en parte por la presencia autónoma del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de tal manera que el mismo presidente rectificó en esta misma semana, en una mañanera, que estos dos institutos no serán tocados justamente por el cumplimiento de los compromisos en materia de Tratado de Libre Comercio. Y bueno, cómo no, si aproximadamente el 38% de la economía mexicana depende en gran medida del buen fluido, del buen acompañamiento y de la gran coordinación que debe existir entre México, Estados Unidos y Canadá en materia de comercio. Y bueno, la otra medida, la platicaremos más adelante, tendrá que ver con temas migratorios, ya que se está promoviendo eliminar ya el presupuesto para seguir construyendo el muro, pero esto no implica modificar la estrategia de fortalecimiento de la vigilancia en la frontera, pero sí una mayor regularización de migrantes en Estados Unidos, y esto lo van a tratar seguramente en el Senado. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Las reuniones previas, conocidas como plenarias, son las reuniones que realizan los partidos políticos para definir la agenda del periodo legislativo que está por comenzar. Hola Claudia Beth, buenas noches. Adriana, un gusto saludarte, muy buenas noches. Como cada año, previo al inicio de actividades parlamentarias en el Congreso de la Unión, se llevan a cabo las reuniones plenarias. Sí, estamos en esa época del año en que las fracciones parlamentarias de cada partido político debaten sus prioridades para configurar así los últimos detalles de su agenda para este periodo ordinario. Recordemos que el 1 de febrero arrancan los trabajos legislativos de las cámaras federales de nuestro país. A diferencia de años anteriores, se prevé que estos ejercicios sean virtuales a causa de la pandemia sanitaria. La fracción parlamentaria de Morena anunció ya que su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones contiene asuntos concurrentes con la agenda del Ejecutivo Federal. Principalmente se contemplan las reformas en materia administrativa, cambios al sistema integral de justicia penal para jóvenes y reformas a la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios. Recordemos también que tras la instalación de mesas técnicas para escuchar las observaciones de grupos migrantes y del sector turístico, se vislumbra importante la discusión de la reforma de la Ley del Banco de México. Se trata de un tema que incide en la calidad de vida de 30 millones de mexicanos que merecen certeza jurídica en su patrimonio, las remesas. En las plenarias que ya empiezan a tomar forma, los partidos de oposición también deberán analizar una agenda bastante cargada tras la cancelación del periodo extraordinario de sesiones que se tenía previsto para mediados de este mes de enero. Entre los pendientes se encuentran temas que resultan indispensables, como la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República y la regulación del cannabis. También se prevé que en las plenarias del sistema de partidos se discuta la conclusión del trámite de la Ley de Educación Superior, la creación de la Ley de Economía Circular, que no es otra cosa que la búsqueda del consumo responsable con el medio ambiente, la Ley de Remuneración de los Servidores Públicos, donde se buscaría que ningún trabajador del Estado gane un sueldo mayor al del presidente de la República, y uno de los grandes pendientes, el outsourcing. Partidos de oposición como el PRI abordarán también temas que inciden en la agenda nacional, entre ellos la agenda para la reactivación económica y la creación de empleos, el papel de los organismos autónomos constitucionales y, muy importante, la política nacional de vacunación. Finalmente, las plenarias deberán analizar también la relación bilateral entre México y Estados Unidos en el marco de la era de Joe Biden. Y atención, porque el Senado nos debe más de 80 nombramientos. Adriana, este es el panorama que ya se vislumbra rumbo al próximo periodo ordinario de sesiones, y aquí estaremos muy pendientes. Pues muchos temas, Claudia Beth, para un periodo tan corto en medio de un proceso electoral. Exhortamos a los diputados a que se pongan a trabajar, a legislar a favor de su país, y además es el trabajo por el cual los elegimos. Gracias, Claudia Beth. Gracias, Adriana. Ahora vamos a un corte comercial y no se vaya, porque al regreso estaremos con la diputada Rocío Barrera, quien es presidenta de la Comisión de Gobernación y nos va a platicar sobre los grandes pendientes legislativos. El objetivo de esta modificación pues es generar un equilibrio, una flexibilidad en un tema de precios y flexibilidad en el tema de las divisas. ¿Por qué? Porque el banco tiene una tasa específica y las casas de cambio otra. Entonces, lo que se prevé es
que haya mejores condiciones en un tema de equidad. Sabemos que hay una oposición de algunos sectores en este sentido, porque se dice que el Banco de México es autónomo, que no deben de tocarse sus normatividades. Sin embargo, creo que es fundamental para aquellas personas que tienen una pérdida cuando hacen este tema de cambio a peso. Rocío Barrera Vadillo nos visita, mujer de muchos saberes, y en la Cámara se aplica por los derechos políticos de las mujeres. Promueve la ley de población, es por Morena diputada de Gobernación y Población, como si no fuera nada, y es presidenta de la comisión. Con orgullo y con honor, hoy la tenemos invitada. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso y esta noche nos acompaña vía Zoom aquí al estudio de Desde las Cámaras la diputada de Morena, Rocío Barrera, quien es la presidenta de la Comisión de Gobernación. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Diputada, pues ante el contexto internacional y que ha afectado gravemente a nuestro país, el tema de la pandemia y la crisis económica, un año tremendo, muy complicado el 2020 y el 2021 pues empieza también bastante complicado y estamos por iniciar el último periodo ordinario de sesiones de este Congreso de la Cámara en medio de un año electoral. ¿Cuáles serían los temas pendientes que urge legislar, sobre todo de tu comisión, diputada? Pues mira, tenemos, como tú lo acabas de comentar, es el último periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero al 30 de abril en un tema que tú lo decías, en un tema electoral, y sin duda hay muchos temas que son de trascendencia para el país. Iniciaremos este 1 de febrero con temas fundamentales como son el tema de la modificación a la ley del Banco de México, el tema de la subcontratación, la Ley General de Población, de Educación Superior, que pues son estos temas fundamentales y uno muy importante que es la regulación de la cannabis, que estamos en omisión legislativa porque hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que teníamos al 30 de noviembre para legislar. Sin embargo, pues no se han podido dar los tiempos. Ha sido un año, como tú lo dijiste, muy complejo en medio de esta contingencia sanitaria, pero se han tratado de sacar resultados en el Congreso. Ha sido una de las legislaturas en temas cuantitativos y cualitativos, pues una de las más históricas y de más trabajo en la historia de nuestro país. Sin embargo, pues sí ha retrasado un poco los trabajos esta contingencia, pero esperamos que a partir del 1 de abril, que supongo las sesiones serán como lo habíamos hecho anteriormente, semipresenciales, para no generar un grado de contagio en el Congreso, pero sí es importante poder legislar en estos 4 temas fundamentales que estaban previstos para un periodo extraordinario. Sin embargo, estamos aquí en la ciudad en semáforo rojo y se cuidaron las medidas y iniciaremos el periodo de sesiones. En la Comisión de Gobernación, como tú lo comentabas, hay temas fundamentales como es la armonización al tema de registros civiles en todo el país, la modificación a la ley del CONAPRED, porque se tiene que establecer quién será la titular de este órgano y otros temas que serán de trascendencia para la conclusión de este periodo. A diferencia del Senado, pues esta legislatura 64 en el Congreso de la Unión pues será renovada y el Senado continuará 3 años más su labor. Será renovada y bueno, vemos que muchos de tus compañeros se van a reelegir. Diputada, regresando al tema, un tema que ha sido muy polémico, que ha habido voces a favor y en contra y que además, bueno, se espera ya se apruebe el tema de la cannabis. ¿Cuáles serían los beneficios que traería en caso de aprobarse esta regulación? Pues mira, como tú lo sabes, es un tema complicado desde hace muchos años, pero es fundamental en un tema médico y científico, lúdico,
para aquellas personas que lo requieran. Se están poniendo reglas específicas, como es la instalación de un instituto que pueda regular el tema y con ciertas medidas mayores de 18 años, cuántas plantas podrás tener en tu domicilio, son 6, si vives con otra persona que lo consume, son máximo 8, el tema del gramaje, el tema de la siembra, la cosecha y obviamente tendrás que tener autorizaciones por parte de este instituto, tendrán que ser medidas necesarias y reglamentarias ante el escenario que estamos viviendo. Pues es que la realidad en el país pues es un alto grado de consumo y tenemos que hacer una regulación clara. Pues estamos, como lo comenté al principio, en omisión legislativa, sin embargo, se tuvo que hacer un análisis específico. Hay grupos que están de acuerdo en que se regule, hay otros grupos que no, por el tema de cuántos gramos debes de portar, si es delito, muchos otros temas que pues también es un tema de cultura hacia toda la población. Muchos dicen, si la regulas, pues vamos a tener mucha gente en la calle consumiendo y qué va a pasar con la población adolescente. Entonces sí son muchos temas que se tienen que platicar, que se tienen que consensar, pero es un tema necesario de regular. Otro tema, otra iniciativa relevante, ya que es una iniciativa que presentó el Ejecutivo, es cambios a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, llamada outsourcing. ¿Cómo va esta discusión? ¿Se va a aprobar este periodo? ¿Qué modificaciones se le van a hacer a esta ley? Pues mira, en este periodo se tiene que aprobar. Tú sabes que pues hay condiciones ya legales establecidas en la ley que se tienen que eliminar porque pues precarizan la relación laboral y pues existe un régimen de desequilibrio para algunas personas. Tú sabes que este mecanismo ha sido utilizado por muchos años y las personas se encuentran en un tema de injusticia. Nosotros lo vemos como un tema de justicia social para aquellas personas que se encuentran contratadas bajo este sistema. ¿Por qué? Porque no tienen prestaciones o porque cuando concluye el año, pues son despedidas para que no se les paguen sus prestaciones, como son aguinaldo y muchas otras cosas. Y lo que se requiere es generar estas condiciones para que ellos puedan tener un empleo justo, respetando sus derechos humanos. Y por el otro lado, intervendría también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un tema de generar autorizaciones para ciertos sectores. Otra iniciativa que está pendiente, que ya es una minuta que viene del Senado, es reformas a la ley del Banco de México en materia de divisas extranjeras. ¿Cómo va a entrar esta discusión dentro de las prioridades de este periodo también? Sí, es una de las prioridades. Tú sabes que se iba a aprobar antes de que concluyera el anterior periodo ordinario. Sin embargo, pues ha habido mucha oposición a este tema y el único objetivo de estas modificaciones y que se le van a hacer algunos cambios, se han platicado con algunos sectores, pues el objetivo primordial es la disposición ante el lavado, porque pues no tienes un tema de aquellos dólares que se cambian en alguna casa de cambio, pues no sabes cuál es su origen, de dónde vienen, y el objetivo de esta modificación pues es generar un equilibrio, una flexibilidad en un tema de precios y flexibilidad en el tema de las divisas. ¿Por qué? Porque el banco tiene una tasa específica y las casas de cambio otra. Entonces lo que se prevé es que haya mejores condiciones en un tema de equidad. Sabemos que hay una oposición de algunos sectores en este sentido, porque se dice que el Banco de México es autónomo, que no deben de tocarse sus normatividades. Sin embargo, creo que es fundamental para aquellas personas que tienen una pérdida cuando hacen este tema de cambio a peso, ¿no?
Sí, esta oposición se ha derivado de una desinformación respecto a la ley. Sin embargo, en las mesas, en los grupos de trabajo que se organizaron, se llegó a la conclusión de que sí sería una ley que goce de beneficios, sobre todo para los migrantes que con mucho esfuerzo se van a trabajar a Estados Unidos, regresan con su dinero y les compran los dólares muy baratos, mucho más abajo de lo que vale el dólar. Es un tema de justicia social, diputada. ¿Qué otro tema quedaría pendiente entonces para este último periodo de esta legislatura? Pues de los importantes, la Ley General de Educación Superior, que pues se están rigiendo por una ley anacrónica que es desde 1978 y que en esta marca un tema de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, y se establece específicamente cuáles son los temas en materia de educación superior, porque pues tú sabes que se desechó la reforma educativa, se creó una nueva ley y que es darle seguimiento a las leyes secundarias en esta materia para que podamos tener, como tú lo dices, un tema de justicia social en todos los ámbitos, no solamente en un tema económico, en un tema laboral, sino en un tema educativo, que es un tema prioritario para nuestro país. Así es, diputada, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros vía Zoom. Diputada Rocío Barrera, aquí le vamos a dar seguimiento a todos estos temas del último periodo de esta legislatura. Gracias por estar con nosotros, diputada. No, gracias a ti. Siempre es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.